Hola equipo, ¿cómo estáis? Bienvenidos a todos. Comenzamos. Aquí estamos ya con una nueva clase este Jueves Santo. Ya vamos a seguir aprendiendo cositas nuevas. Además, hoy vamos a ver algo un poco diferente, ¿vale? De lo que hemos estado viendo normalmente, ya por el título que estáis viendo en la pantalla. Tengo aquí todo preparado. Obviamente ya me imagino que os haréis un poco una idea, ¿no? De lo que vamos a estar hablando. Así que si me podéis confirmar, porfa, que podéis verme, que podéis escucharme, la pantalla también. Muy bien, vale, a ver, darme un momentito que estaba entrando ya en el chat. Muy bien, tengo ya por ahí a Juan. ¿Qué tal, Juan? A Ivanka también, María, que me vais confirmando todo bien, Abelardo, Luis, Carlos. Perfecto, chicos. Bueno, creo que vais estando todos, Martín también. Estupendo. Pues vamos a comenzar ya, ¿vale? Hoy además es algo muy diferente de lo que hemos estado hablando últimamente. Es otro enfoque, ¿vale? No os preocupéis porque obviamente el análisis técnico no lo hemos dejado de lado. Todavía tenemos mucho que ver en la parte de análisis técnico y vamos a estar también trabajando sobre ello. Pero hay una parte que no hemos tratado todavía mucho y tenemos que tener en cuenta que es el análisis fundamental. Así que como el análisis fundamental también es algo que nos interesa mucho y que trabajamos mucho con ello, pues vamos a estar haciendo una serie de sesiones también a lo largo del curso donde vamos a tratar este aspecto, ¿vale? Digamos, tenemos varias partes, hoy vamos a empezar con una de ellas y nada, bueno, pues en próximas sesiones también tendremos otra parte adicional donde tengo que ir complementando con más información que no podemos obviar tampoco, ¿vale? Y tenemos que tener muy en cuenta, así que bueno, ahora os voy a ir comentando también y vamos a estar repasando todo y por supuesto ya sabéis que os estoy siguiendo desde el chat, así que si tenéis alguna duda, alguna pregunta, ya sabéis que podéis estar escribiendo y yo de vez en cuando iré pasando, ¿vale? Para ver si hay alguna pregunta para poder ir resolviendo todo y que sobre todo pues quede muy, muy claro todos los aspectos que tenemos que tratar. Fijaros, hoy ya os digo, es una introducción a lo que viene siendo el análisis fundamental. Tenemos que tratar lo que es el análisis fundamental y datos económicos. Hay ciertas personas que piensan que es algo relativamente sencillo, es ver cuando hay noticias y ver cómo reacciona el mercado y ya está. Pero tenemos que ir un poquito más allá, ¿vale? En realidad, todo aquel que quiera hacer trading, ya os digo, porque sé que hay mucha gente que muchas veces tiene dudas sobre esto, pero todo aquel que quiera hacer trading tiene que entender al menos un poquito de economía. No pido que seáis grandes expertos, pero si queréis dedicaros a abrir entradas y analizar gráficos, ya no solamente es importante el análisis técnico, sino que también tenemos que tener una parte de comprensión y ver qué es lo que hace el mercado, porque lo hace, comprender, no sé, imaginaros, sabéis que el gráfico del eurodólar, que es de esos activos que tanto se trabajan, obviamente si mi idea es trabajar con el gráfico del eurodólar, pues si no tengo ni idea de lo que está pasando en la economía estadounidense o de lo que está pasando en la economía europea, por mucho trading que yo quiera hacer, mis resultados, lo más normal es que no terminen de ser del todo positivos, que no terminen de ser del todo buenos. Así que ya os digo que no digo que seáis grandes expertos o tengáis un máster en economía o una carrera, pero sí ver un poco cómo funciona la economía. Y ya no solamente cómo funciona la economía, sino también la situación económica actual. Ya lo sabéis, yo muchas veces sobre esto hago hincapié porque si queremos trabajar con el dólar, pero no sé qué es lo que está pasando en Estados Unidos, no sé cuáles son las últimas decisiones que ha tomado la Reserva Federal, no tengo nada que hacer. Vale, entonces, bueno, pues estaría operando sobre todo un poco a tientas, a ver qué es lo que va ocurriendo, pero en ningún caso estaría operando de manera lógica, de manera consciente y bueno, pues sabiendo qué es lo que estoy haciendo y ya no solamente qué es lo que estoy haciendo, sino por qué lo estoy haciendo de esa manera. Vale, entonces, bueno, pues vamos a empezar. Estaba ya dejando aquí todo listo. Luego ya sabéis que quería, pues tengo ahí algún gráfico seleccionado que quiero enseñaros y darle esa parte formativa también del análisis fundamental, porque aparte hoy hemos tenido unos datos de empleo de Canadá, ya os voy adelantando. Entonces, ver los resultados de Canadá que se han publicado y cómo ha reaccionado el mercado es algo que nos va a ilustrar muy bien pues, sobre lo que estamos hablando. Yo creo que eso os va a ayudar a comprenderlo muchísimo mejor también. Vale, chicos, entonces, bueno, pues vamos a empezar ya.
Vale, vamos a comenzar ahora ya sí. Como os digo, si vais teniendo dudas, cualquier pregunta y demás, me podéis ir dando. Y vamos a empezar con esa introducción, ¿vale? Vamos a ir de menos a más. Hoy vamos a ver una parte y en próximos días vamos a seguir viendo más de ese análisis fundamental, de esa parte fundamental de los gráficos, sobre cómo lo vamos a tener que estar trabajando. Vale, a ver, fijaros, hay una pregunta que sí o sí tenía que incorporar porque hay muchísima gente que se la hace y es algo que tenemos que tener muy claro desde el principio. Hay gente que muchas veces me dice, oye, yo es que no trabajo con el análisis fundamental, es suficiente con el análisis técnico, o hay gente que dice que cuál es la mejor estrategia, si tener en cuenta el análisis fundamental o tener en cuenta el análisis técnico. Y yo es una pregunta que tengo muy clara siempre cómo contestarla, porque no se trata de elegir, ¿vale? No se trata de, oye, mi operativa se basa en el análisis técnico o se basa en el análisis fundamental. En realidad no funciona así, porque mi operativa tiene que basarse en los dos puntos, ¿vale? Tan importante saber leer un gráfico como poder conocer la situación económica en la que yo me encuentro. Porque si me dedico a operar a ciegas, no sé qué es lo que estoy haciendo y solamente leo gráficos, no tengo en cuenta noticias, no tengo nada que hacer. Obviamente, los gráficos son cambiantes, ¿vale? La situación económica que me encontraba ayer, por ejemplo, pues no va a tener nada que ver con la situación económica que me encuentre hoy o la situación económica que me encuentre la próxima semana, por ejemplo, ¿vale? Por poneros un caso. Entonces, ¿qué es lo que me va a ayudar a actualizar? El análisis fundamental. Por ejemplo, y cuando yo comento eso, hay mucha gente que luego me dice, oye, entonces, si hago una operativa en la que solamente me base en el análisis fundamental, ¿puedo operar? Los que lleváis más tiempo operando, seguro que sabéis de sobra la respuesta. Porque ha habido mucha gente que lo ha intentado y ha habido mucha gente que me lo ha dicho. Decir, oye, yo es que ha habido un momento en el que solamente tenía en cuenta los fundamentales. Entonces, se publicaba una noticia, yo veía que esa noticia era buena y si veía que era una noticia, imaginaros, buena para el dólar, compro dólar. ¿Por qué? A ver, primero, los movimientos, esto, por eso digo que los que lleváis más tiempo ya haciendo trading, esto seguro que lo sabéis de sobra y si no, corregirme, pero seguro que habéis visto que los movimientos del mercado no siempre son racionales. Va a haber días que sí, que digas, pues mira, han salido datos buenos para el dólar y efectivamente el dólar ha subido, y hay otros días que de repente salen buenos datos para el dólar, pero el dólar no sube, el dólar cae. Y hay mucha gente que se pregunta qué es lo que está pasando. Aquí ya aprovecho para recordaros, ya lo sabéis, hace, no sé si fue la clase anterior a la anterior, algo así, que tuvimos de este curso, yo os dije que en realidad hay movimientos que van en favor de tendencia y hay otros movimientos que van en contra de tendencia porque son fases correctivas, si lo recordáis. Pues hay muchas veces que a lo mejor es que el movimiento que ha hecho el dólar no es que esté yendo en contra de lo que ha pasado con las noticias, sino que está haciendo una fase correctiva para luego ir en favor de esas noticias. Claro, si yo no hago ese análisis técnico, por mucho análisis fundamental que haga, por mucho que me estudie los mercados, pues no voy a conseguir nada, porque al final necesito complementarlo. Tan importante es saber interpretar una noticia y saber qué noticias son importantes, que ahora hablaremos también sobre esta parte, como en realidad también pues ser conscientes de que si yo no sé leer un mercado, por mucho que sepa leer una noticia o interpretar una noticia, no tengo nada que hacer, ¿vale? Con lo cual, a la hora de preguntarnos, análisis técnico, análisis fundamental o ambos, lo tenemos que tener muy claro. Lo más importante es tener en cuenta que hay que abarcar los dos aspectos. No podemos excluir ni uno ni otro, tenemos que quedarnos con las dos. Muy bien, bueno, veía por ahí mensajes, aprovecho para saludaros también a los que os vais incorporando y como he dicho, vale, si tenéis alguna duda comentarme. José, me preguntaba si esta información se puede consultar después. Vale, en principio sí, ¿vale? No debería haber ningún problema. Estos días estamos teniendo unos problemillas a la hora de conectarlo con YouTube, por eso ya sabéis que no se está emitiendo en directo por YouTube, pero escribid a TICMIL, ¿vale? Directamente, ya sabéis que estos webinars los estamos haciendo a través de TICMIL, así que escribirles y pedirles, ¿vale? Que os manden alguna manera para poder acceder luego a la clase grabada y por si queréis verlo más veces. ¿Vale? Pero bueno, en principio ellos son los que sí que os pueden pasar, ¿vale? El equipo administrativo y demás, así que escribirles y así os pueden pasar todo. ¿Por qué debemos emplear el análisis fundamental? Bueno, a ver, ¿qué os puedo decir que no haya dicho ya de la parte de análisis fundamental?
lo que os he estado explicando, ¿vale? Yo no puedo trabajar a ciegas con un mercado. Hay gente que de repente, no sé, a lo mejor os sentís identificados, ¿vale? O a lo mejor incluso en vuestras primeras etapas de trading, cuando estabais trasteando un poco con los gráficos, lo habéis hecho. Yo lo he hecho, lo he hecho sobre todo cuando empecé a hacer trading al principio. Pues empezaba a ver gráficos y un poco pues al final intentas investigar a ver cómo funcionan los gráficos. Es algo que suele formar parte de nuestra primera etapa como traders, ¿no? Digamos que al final intentas un poco pues ir valorando cómo funciona el mercado, cómo trabaja y demás, pero evidentemente luego ya te das cuenta de que tienes que complementarlo. Entonces, ¿por qué debemos emplearlo? Porque en realidad no podemos dejar nada sin cubrir, tenemos que conocer el porqué de todos los movimientos y nos va a ayudar muchísimo a poder incluso anticiparnos a determinados comportamientos del mercado. Vale, ahora os digo porque, por ejemplo, claro, la noticia que se publicó sobre Canadá hoy, pues era una noticia clave y nos ayuda mucho a descifrar comportamientos posteriores luego que pueda realizar el mercado en base a la reacción que tenga tras la publicación de esta información. ¿Vale? Sé que bueno, es un poco teórico lo que he dicho ahora, pero luego voy a compartir el gráfico del dólar canadiense porque quiero que interpretemos, ¿vale? ese dato, el resultado, cómo reacciona el mercado para poder tomar decisiones a partir de ahí y ver un poquito por dónde va la cosa. Diego, ¿qué tal? Tenía Diego que me decía, ¿qué le ocurre a una moneda cuando la tasa de interés a ese emisor sube? No nos adelantemos, no os preocupéis chicos, todavía no hemos llegado hasta ahí, estamos en la parte de introducción, ya os digo que ahora vamos a estar viendo más cosas y de todas maneras en las próximas clases voy a seguir complementando más, ¿vale? Así que todo eso lo veremos, pero quiero que tengáis en cuenta algo. A ver, el trading no es algo matemático, ¿vale? Hay mucha gente que tiende a pensar y dice, bueno, si salen datos, imaginaros, si Estados Unidos sube los tipos de interés en la próxima reunión, ¿el dólar sube o baja? Creo que es el mayor error y la peor pregunta que podemos hacer cuando estamos en trading. Vosotros sabéis, como ya he dicho hace un momento, que el mercado no siempre se comporta de manera racional. ¿Qué significa? Que porque Estados Unidos sube los tipos de interés no significa que sí o sí el dólar vaya a subir. ¿Vale? Hay mucho más allá. De hecho, hay dos fases en lo que es el análisis fundamental. Tenemos una primera fase, que es observar el resultado e interpretarlo. Yo es lo que hago. En el momento en el que se publica el resultado, salen unas declaraciones, sale el informe de política monetaria de Estados Unidos o de la economía que sea de la que yo esté pendiente. Tengo que ver, pues ha sido bueno, ha sido malo, qué ha pasado, qué explicaciones nos han dado. Y una vez yo ya tenga esa información, tengo que pasar a una segunda fase y esa segunda fase es ver la reacción del mercado, ¿vale? Es algo que va aparte, porque si no, imaginaros qué fácil sería, ¿no? Podríamos incluso tener una operativa en la que yo viera los datos y dijera, si suben los tipos de interés, esto sube, ¿vale? Datos de interés suben, compro dólar. Sería muy sencillo. ¿Vale? Entonces, lo vamos a ir viendo más adelante. Como os digo, no os preocupéis, pero hay dos fases siempre muy bien diferenciadas que nosotros tenemos que seguir, que es eso, primera fase, la fase de interpretación de una noticia y segunda fase, la reacción del mercado. ¿Vale? Es un poco un mundo, pero bueno, como tenemos muchas clases por delante, vamos a seguir complementando todo esto, ¿vale? Y poco a poco estoy segura que cada vez lo vais a ir entendiendo mejor. ¿Es imprescindible en Forex? Ya os lo he contestado, sí. Quizás a lo mejor en otros casos no es tan importante, ¿vale? Porque a lo mejor, no sé, imaginaros, a ver, si yo estoy trabajando con acciones, ¿vale? Os pongo ese ejemplo. Y salen los datos del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, pues muy probablemente, a ver, depende de la acción y depende un poco, pues, el grado de influencia que tenga. Pero por lo general a la acción no le va a influenciar tanto el hecho de que salgan los datos de los tipos de interés de Estados Unidos o el Producto Interior Bruto. Pero, ¿qué es Forex? Al final vosotros quiero que penséis algo, ¿vale? Que es importante. ¿Por qué se mueve Forex? ¿Vosotros lo sabéis? ¿Qué es lo que hace que las divisas suban o bajen? Así a grandes rasgos. No sé si alguien se quiere atrever a decir algo, ¿vale? Lo podéis decir. De decir, vale, en realidad, ¿qué es lo que provoca una subida, una bajada en el dólar? ¿Qué es lo que provoca algún cambio en la economía? ¿Vale? De las divisas, es decir, ¿por qué las divisas suben o bajan? Vale, bueno, ya, por ejemplo, nos decía oferta y demanda, pero quiero ir un poquito más allá, ¿vale? Es verdad que al final, bueno, oferta y demanda, pensar que pasa siempre en todos los activos. Da igual que estemos trabajando índices, que estemos trabajando acciones, materias primas, sobre todo. Las materias primas tienen muchísimo de oferta y demanda. Pero pensar una cosa,
aparte de ese tema, pero lo que realmente, veo que no os atrevéis ninguno, bueno, lo voy a decir yo, ¿vale? Lo que hace que no exactamente, Martín, eso es más emocional, ¿vale? Lo del tema del miedo y la avaricia de los operadores, ¿vale? Estaba viendo que lo decíais. Gina me decía, subidas de interés es para controlar la inflación. Eso es. Efectivamente, a ver, ahora sí, ¿vale? Pero siempre que se suben o se bajan los tipos de interés o se mantienen, no solamente es por la inflación. Sí que es verdad lo que ha dicho Gina, ahora mismo, en el tiempo en el que estamos, con todo esto de las subidas de los precios, la inflación, los gobiernos lo están utilizando como una medida para poder controlar, perdón, los tipos de interés lo están utilizando como una medida para poder controlar la inflación, ¿vale? Pero tener en cuenta una cosita, no siempre es así, ¿vale? Es decir, imaginaros cuando la inflación deje de ser un problema y dentro de unos años pues haya otro problema aparte, ¿vale? Se puede utilizar también subidas o bajadas en los tipos de interés para otros aspectos, ¿vale? También para que lo tengáis en cuenta. Pero bueno, iba muy bien encauzado lo que nos ha dicho Gina. Vale, bueno, Javier me pregunta cuántos minutos esperas, cómo reacciona el mercado en la fase 2 para entrar a operar. Lo vamos a ver más adelante, ¿vale? No os preocupéis porque todo eso va a quedar cubierto, lo vamos a estar viendo, así que no os preocupéis que no se me va a pasar nada, por lo menos lo voy a intentar y cuando terminemos, es que no es el único webinar que vamos a hacer de esto, pero cuando terminemos la parte de análisis fundamental, ¿vale? Todo lo que vamos a estar trabajando, si aún así decís, oye, pues es que esto no lo ha dicho o es que me surgen dudas, decírmelo, ¿vale? Porque si por lo que sea se me escapa algo, obviamente quiero tratarlo con vosotros y quiero que lo veamos. Entonces, a ver, fijaros, el motivo por el que el dólar sube o el dólar baja, en realidad es tan sencillo, pues depende de la situación económica que haya en Estados Unidos. Punto. El motivo por el que el euro sube o baja depende de la situación económica que nos encontramos en la Unión Europea. ¿Y por qué os digo esto? Porque a nivel de análisis fundamental toda esa información está a nuestra disposición. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo quiero trabajar correctamente, pues a mí me gustan tanto los pares de divisas. Sabéis que yo estoy especializada en pares de divisas y es el tipo de activo con el que trabajo y personalmente siempre lo he dicho. Para mí, a ver, luego para gustos y demás, quizás alguno de vosotros pues diga, oye, pues a mí me gusta este otro mercado, pero para mí es el mejor. ¿Vale? Yo, desde que empecé en trading hace muchos años, he estado hablando y bueno, y trabajando muchos otros activos financieros. ¿Vale? He trabajado un montonazo de materias primas, un montonazo de índices, de acciones, y me he dado cuenta de que al final lo que te ayuda a comprender mejor el mercado al final es aquella información que tienes a tu disposición. Porque si quieres comprar acciones, es verdad que puedes intentar enterarte sobre la situación económica de una empresa, los proyectos que pueden tener de cara a un futuro, pero a ver, no nos engañemos, no vamos a tener información de toda esa empresa. ¿Cuántos casos se han dado de muchas empresas que han tenido problemas económicos y lo han ocultado? De la noche a la mañana nos sale una noticia diciendo que han quebrado y mucha gente que tenía inversiones en esa empresa lo pierde todo. ¿Por qué? Porque no se había hecho público. Si una empresa tiene problemas económicos o arrastra algún tipo de problema, lo último que quiere es hacerlo público para que no cunda el pánico, ¿vale? Porque si no, los primeros perjudicados van a ser ellos, lógicamente. Con los pares de divisas, a no ser que cojamos un par de divisas que esté manipulado, como por ejemplo puede ser el yuan chino, pero esto no ocurre. ¿Vale? La situación económica de las divisas va a depender de la evolución económica del mercado. Ahora lo veremos. Entonces, si yo sé buscar la información económica, los datos que se van publicando, que ya sabéis que está a nuestro total acceso por parte del dólar, es decir, bueno, por parte de Estados Unidos, por parte de la Unión Europea, de Gran Bretaña, que está todo a nuestra disposición, digamos que el comportamiento de los mercados en ese sentido va a ser mucho más transparente. Por eso, para mí, en Forex es imprescindible y me gusta mucho porque es información que, como os digo, pues está a nuestro alcance. Nosotros podemos consultarla en cualquier momento y podemos estar actualizados con la mayor rapidez. Si yo sabía que hoy se publica a determinada hora los datos de empleo de Canadá y trabajo con el dólar canadiense, pues voy a estar ahí pendiente para que en el momento exacto en el que se publica esa noticia yo pueda tener acceso a ella. Nos dicen, ¿en qué se basan los precios de los pares de divisas principalmente? ¿En qué se basan los precios? Ya lo hemos visto, en el análisis fundamental, en las noticias. Ahora veremos cuáles, ¿vale? Porque hay mucha gente que coge, se va al calendario económico, se pone a buscar noticias económicas y se creen que con eso ya está todo hecho. Pero como os he dicho ya en otras ocasiones, pues la lógica, el interpretar, saber interpretar las noticias,
cuáles son las que a nosotros realmente nos interesan, pues es un paso importante. Entonces, lo que yo no puedo pretender es, venga, cojo el calendario, si el día de hoy tengo 30 noticias económicas, me miro las 30 noticias económicas y ya lo tengo solucionado. Hay que ir más allá, ¿vale? Insisto que no nos podemos quedar con eso porque es una locura, porque si me quedo con todas las noticias que se publican a lo largo del día, no opero. No sé, imaginaros, ahora a lo mejor se publica una noticia, dentro de 10 minutos se publica otra, dentro de media hora conozco otra. Es que si objetivamente tuviéramos en cuenta todas las noticias, no haríamos trading, porque es que estaríamos todo el rato pendientes y con miedo de que salieran noticias que puedan generar volatilidad. Cuando ya os digo también algo, la mayor parte de las noticias que se publican a lo largo del día en el calendario económico no generan volatilidad. Yo las ignoro totalmente. Hoy, por ejemplo, vale, a ver, no sé, de todas las que se marcan, hoy, por ejemplo, pues no sé cuántas había, pero de las noticias económicas que se publicaban hoy, la única importante era la del empleo de Canadá. Es decir, solamente nos hemos obligado a mantenernos a la espera de operar con el dólar canadiense hasta conocer esa noticia. Hasta que no se ha conocido la información de Canadá, no hemos podido operar el dólar canadiense, pero por el resto, los demás mercados se han podido operar sin ningún problema. No ha habido ningún problema a la hora de poder trabajarlos, pues sabemos que es una noticia que solamente afecta al dólar canadiense, así que, pues, conclusión, aquellos mercados relacionados con el dólar canadiense nos mantenemos a la espera. Eso es, como dice Gina, es que confuso y una locura. Vosotros imaginaros coger un calendario económico y, como decías, estar pendiente de todas las noticias. Es que no haces trading al final, estás todo el rato con miedo de, ostras, esta no puedo operar, venga, me espero. Y es que ya os digo, es filtrar, ¿vale? Y esto os lo voy a ir enseñando a hacer porque al final es cuestión de filtrar, lo más importante. José, me decías que ayuda mucho a la hora de operar índices. Es que fijaros, el problema de los índices, a ver, es verdad que hay noticias así clave que afectan a Forex, que también lo podemos tener en cuenta con el tema de lo de los índices, ¿vale? Obviamente también, pero a ver, yo creo que muchos lo sabéis, en los índices siempre hay que tener mucho más margen, es un tipo de operativa muy diferente porque hay mucha manipulación también, ¿vale? Yo he oído, no sé si vosotros lo habéis oído, pero muchas veces en los mercados se oye, pues el gobierno quiere elevar el índice tal a tal cifra. Ojo, quiere elevarlo a tal cifra, es decir, en cierto modo tienen ese margen de manipulación el gobierno a la hora de cambiar los precios de los índices. Sí, vale, entonces tiene un margen de manipulación muchísimo mayor, así que también en ese sentido tendríamos que tener cuidado, ¿vale? A la hora de operar, por ejemplo, los índices, ya os digo que sí que a muchos datos que se publican de Forex afectan a los índices, pero el grado de manipulación sin duda es muchísimo mayor. ¿En qué se basan los precios de los pares de divisas principalmente? Ya he contestado a esta pregunta, ¿vale? Ya lo hemos estado viendo, que al final pues hay un grado de afección muy grande con respecto a lo que es el panorama fundamental. Ahora vamos a ir filtrando del tema de las noticias. ¿Y qué ocurre si omito la parte fundamental? Bueno, pues esto básicamente ya lo hemos estado viendo. Recordad que tan importante es saber hacer un análisis técnico de manera correcta, saber leer bien un gráfico, como también es imprescindible, lógicamente, también el saber qué es lo que está pasando. Si yo estoy a ciegas, no sé cómo funciona la economía, no sé cómo funciona el gráfico, pues por muy buen análisis técnico que sepa hacer, no voy a poder conseguir ser consistente. Hay mucha gente, de hecho, que dice, oye, yo es que sí, sigo una estrategia muy buena, pero no obtengo resultados. A lo mejor es porque falta también ese grado de comprensión de economía. Vale, tipos de fundamentales, ¿vale? Os voy a ir a ver, obviamente los calendarios económicos, ¿vale? Lo primero de todo, vamos a ir a lo más fácil. Sabéis que hay algo que suelen hacer siempre, que es filtrar por importancia, por impacto, ¿vale? A ver, un calendario económico que podemos conocer todos, se me ocurre Investing, ¿no? Imagino que vosotros también conoceréis Investing. Es un calendario económico muy extendido, que se utiliza mucho. Yo es uno de los que utilizo, la verdad. Funciona bastante bien, ¿vale? Y bueno, al igual que otros calendarios económicos, pues Investing, ¿qué es lo que hace? Nos filtra las noticias por grado de impacto. Medio impacto, bajo impacto, alto impacto. Vale, ahí ya tenemos una primera parte, ¿vale? De filtro. ¿Con qué nos vamos a quedar? Las únicas noticias que en principio, en ese sentido, nos interesarían son las noticias de alto impacto. Las noticias de medio, las noticias de bajo, ¿vale? Yo os lo digo, yo las omito, no les hago ni caso. A ver, son noticias que no digo que no sean importantes, obviamente serán importantes,
pero para los tipos de activo que nosotros estamos operando, que estamos trabajando, pues no tienen impacto, no van a generar volatilidad. Así que si las quitamos del medio y nos ahorramos el tener tanta información, el tener tantos detalles, mejor que mejor, ¿no? Vale, bueno, ahí venía una cosita. Esto de primero impacto, ahora voy a ir enfocándome un poquito más, pero había una cosa que venía aquí en la diapositiva, que sí o sí la quería comentar también, porque nos dice, tenemos dos tipos de fundamentales a tener en cuenta, ¿vale? Es que hay algunos fundamentales que aparecen en el calendario económico, pero no todos los fundamentales aparecen en el calendario económico. Entonces, esto también es algo que quería comentar. Hoy estamos hablando de los que aparecen en el calendario económico. En la siguiente sesión que vamos a tener formativa, la siguiente clase, la he destinado para que veamos aquellos aspectos, aquellas noticias que no aparecen en el calendario económico, ¿vale? Para que vosotros también lo sepáis, que hoy nos vamos a centrar en unas y en la próxima clase nos centraremos en otras también. Así que, como veis ahí, hay algunas noticias que no están programadas, entonces, pues como son noticias que en principio no están programadas, las tenemos que omitir nosotros. Dice que en este tema vamos a hablar sobre el calendario económico, que es algo de lo que ya hemos estado hablando, aunque no es el único aspecto a valorar una estrategia de trading. Hoy calendario económico, en la próxima clase, que la tenéis ahí el calendario, ¿vale? Con todas las fechas. Siguiente clase en abril, sí, es en abril, eso es llena, creo que es dentro de 2 semanas, ¿vale? Fecha, día, ahora mismo no sabría decir, pero bueno, al estar apuntados en el curso tenéis ahí el programa y os aparece, ¿vale? Efectivamente. Vale, entonces, bueno, esa parte la veremos en la siguiente clase. Nos dice, ¿es tan sencillo abrir el calendario económico y leer las noticias? Ya lo me he adelantado yo antes, hace un ratito, y ya os he dicho que no. Vale, Gina nos dice el 20 de abril. Perfecto. Vale, muchas gracias, Gina. Sí, sé que era dentro de 2 semanas, yo creo, o algo así. Justo. Vale, si es dentro de 2 semanas sería el jueves, entonces yo creo. Vale, vale, perfecto. Pues nada, el jueves nos estaremos viendo. Ya os digo que esa parte además es algo que vamos a tener que enlazar con lo que estamos viendo hoy. Nos dice qué aspectos valorar en un calendario económico. A ver, ya lo he dicho, me he adelantado, ya lo sé, hace un ratito, así que, bueno, esa parte ya la tenemos. Lo primero de todo, más sencillo, cogemos filtros y nos quedamos con el nivel de impacto que pueda tener el mercado. Así que si tengo que elegir, pues me quedaré con aquellas noticias que tengan un impacto elevado, ¿vale? Un impacto alto. Afección sectorial o afección general. ¿Qué aspecto es el realmente importante? Fijaros, una vez que yo he filtrado, ahí vamos a ver además un ejemplo que he querido comentar. Ahora pondré alguno más, ¿vale? Para que lo veamos. Porque hay mucha gente que dice, vale, perfecto, pues me cojo alto impacto y ya está. Y las noticias que tengan un impacto alto, ya sé que no puedo operarlas. Pero es que no todas son tan importantes, ¿vale? No nos pensemos que un calendario económico, un portal financiero, nos va a dar ya la clave, nos va a dar ya todo el trabajo hecho y nosotros no tenemos que hacer nada, ojalá, pero no es así. Tenemos que quedarnos con aquellas noticias que afectan de manera general a la economía. ¿Qué significa? ¿Qué datos, qué noticias pueden afectar a nivel general económicamente? Imaginaros los datos del Producto Interior Bruto. ¿Vale? Cuando se publican los datos del Producto Interior Bruto, me están hablando de la situación económica global. ¿Vale? Pues la economía ha crecido, no ha crecido, qué es lo que está pasando a nivel económico, todo. Ahí me están cubriendo absolutamente todo. Sin embargo, imaginaros una sectorial, ventas minoristas. Cuando salen las ventas minoristas, si son buenas, es algo positivo, ¿vale? Si son malas, es algo negativo, eso lo tenemos muy claro. Pero negativo ¿para quién? Porque un mes, imaginaros que las ventas minoristas hayan caído, es motivo para que el dólar, por ejemplo, se desplome. No tiene lógica. A ver, va, en principio, depende ya la cifra que sea, pero podría ser negativo para el sector minorista. Eso sí, o si es buena, podría ser positivo para el sector minorista, pero no para la economía en su conjunto, ¿vale? La economía no se hunde por un sector, la economía se hunde o la economía va mal cuando un conjunto de sectores van mal. Entonces, ¿qué es lo que las magnitudes que sí que me pueden medir las magnitudes que me pueden medir esa situación económica general? Pensar en datos como el Producto Interior Bruto, los tipos de interés, el IPC, política monetaria. Todo este tipo de datos me están hablando de la economía en su conjunto. Ahí tenéis otro ejemplo. Nos dice las ventas de viviendas nuevas, que yo este ejemplo, por ejemplo, nunca mejor dicho, le pongo muy a menudo. ¿Vosotros creéis que porque un mes se hayan vendido menos viviendas es motivo para que la economía se desplome? Que no tendría lógica, ¿no? No tendría mucho sentido.
Entonces, pues ahí también tenéis un ejemplo de lo que estoy diciendo, ¿vale? Una situación real de la que os estoy hablando. Así que, pues, no tendría mucho sentido. ¿Vale? Obviamente también pues, los datos de empleo son importantes, además de los del Producto Interior Bruto, de los tipos de interés, los datos de empleo también afectan de manera general, ¿vale? Por eso en la primera semana, hoy, de hecho, esta semana, porque mañana tenemos la tasa de desempleo de Estados Unidos y las nóminas no agrícolas, ayer tuvimos el cambio de empleo, no agrícola en Estados Unidos y es una noticia a la que siempre le damos muchísima importancia porque el empleo afecta también a nivel general. Si el empleo sube, si el empleo baja, no es que sea bueno o malo para un sector, va a ser bueno para la economía en su conjunto. Así que ese tipo de datos, ¿vale? Principalmente pues cuando sale la tasa de desempleo, es decir, datos más generales, es una información, es un tipo de información que es bueno, pues suele generar un impacto bastante importante. Si mañana, a ver, mañana sé que es festivo, además luego ya es más tarde porque los viernes ya a partir de determinadas horas no es conveniente hacer trading, pero si fuera un horario normal, a nadie se le ocurre operar antes de una tasa de desempleo en Estados Unidos. Tienes que esperar sobre todo pues, a que se publique, ver los resultados que salen, si es bueno, si es malo, reacción del mercado y ya a partir de ahí es cuando ya podemos ver si realmente podemos operar o no podemos operar. Vale, no sé si había alguna duda. A ver, darme un momentito. José, me decías, ¿qué tanto afecta los días festivos en el calendario? Pues mañana, por ejemplo, que es Viernes Santo, con un porcentaje brutal de probabilidades, eso, vamos a tener una sesión en directo, ahora os cuento, ¿vale? Pero ahí no vamos a poder operar, ya os digo que el viernes, siendo festivo los principales mercados con el tema del Viernes Santo, estando un mercado importante, de un impacto fuerte, como es el estadounidense, como es el europeo cerrado, falta de liquidez y por lo tanto lateralización del mercado, imposible operar. ¿Vale? En ese tipo de casos pasa, por ejemplo, el día de Navidad, el día de Año Nuevo, que bueno, además está el mercado cerrado, pero cuando es festivo en los mercados más importantes, por lo general lo que nosotros nos encontramos es falta de liquidez. Así que ante la falta de liquidez, imposible hacer trading por muchas ganas que tengamos, que yo sé que muchas veces a veces esto genera frustración porque hay mucha gente que quiere operar, que quiere sacar beneficio, pero por muchas ganas que tengamos, ahí no nos queda otra que aguantarnos. Vale, así que mucho cuidado con pues, el impacientarse, el querer entrar, decir, oye, yo es que aunque esté parado quiero operar, bueno, luego vienen las consecuencias. Gina, me preguntabas las noticias de empleabilidad también, o índice del productor. Ah, vale, mira, justo lo que hemos estado hablando. Estupendo, perfecto. Vale, entonces, bueno, aquí lo que he dicho, ¿puede tener el mismo efecto el dado del Producto Interior Bruto que el de las ventas de viviendas nuevas? No, obviamente. ¿Vale? Cuando vosotros veáis en un calendario económico que va a salir una noticia importante, ¿vale? Una noticia que digáis, es una noticia de impacto, porque el calendario económico, el portal financiero, me la ha puesto como de alto impacto, preguntaros, vale, sí, es de alto impacto, pero ¿a quién afecta realmente? Es decir, ¿a quién impacta? ¿A la economía en su conjunto o solamente a un sector? Porque si es solamente a un sector, lo siento mucho, pero no tenemos opción para decir, oye, me mantengo al margen porque a ver si esto se me va a dar la vuelta. Es decir, no sería viable, ¿vale? En ese caso. Así que tener en cuenta esto también. Gina, me decías que si depende del número de estrellas. Lo del tema de las estrellas es lo mismo que os he dicho de lo de bajo impacto, alto impacto, medio impacto. ¿Vale? Eso depende del portal financiero porque hay portales financieros que para medir el impacto, bajo impacto te ponen una estrella, de medio impacto te ponen 2 estrellas y de alto impacto te ponen 3 estrellas. Pero bueno, es lo que os he dicho, ¿vale? Sería la clasificación que hemos visto aquí de nivel de impacto del fundamental, bajo, medio o alto. Y nosotros nos quedamos con las de alto. Si es que en Investing vienen con estrellas, ya os digo, depende un poco del portal financiero que vosotros estéis utilizando, ¿vale? Viene de una manera o de otra. Pero bueno, en realidad al final es cuestión de filtrar. Y ya cuando tenéis esas noticias de alto impacto, dependiendo cómo os las esté calificando el portal financiero con el que vosotros estáis trabajando, pues ya a partir de ahí es cuando podéis tomar decisiones. Mauricio, me preguntas qué portales financieros son más recomendables. Bueno, pensar, por ejemplo, pues calendarios como, bueno, ya lo hemos estado comentando, el tema de Investing, FX Street también, FX Empire, ¿vale? Es decir, son calendarios que están más extendidos, que se conocen más y por lo tanto, pues siempre dan un poquito más de fiabilidad de que las noticias estén bien colocadas. Gina, 1 estrella no es impactante, 2 medio impacto, 3 máximo impacto. Correcto. Nosotros nos quedamos, ya os digo, con las de alto impacto.
¿vale? Que son las que nos interesarían realmente, las que pueden generar más ruido. ¿Puedo operar antes del fundamental y después? Gran pregunta. Esta pregunta además, bueno, a ver, vamos a ver ahora aparte, pero vamos a seguir viéndola en la próxima clase, ¿vale? Luego ya sabéis que ahora quiero también ver algún gráfico y demás para poder complementar información con vosotros y poder también trabajar estos aspectos. Pero esto vamos a ir empezando ya, porque claro, hay mucha gente que dice, vale, sale un fundamental importante, que no me deja operar. ¿Cuándo puedo empezar a hacer trading? ¿Cuándo puedo empezar a operar? Antes no, obviamente, ¿vale? Eso ya os lo he dicho. Antes de que se publique una noticia es una locura total el tomar decisiones de entrada y no vamos a poder operar en ningún momento. Pero en el momento en el que se publica, ya en teoría, una vez que ha pasado la noticia, sí podríamos tomar la decisión. Va a haber el impacto del fundamental, obviamente. También el horario. Dimos una clase, si recordáis, cuando hablábamos del horario habitual de operativa, que siempre tenemos que operar en los horarios de mayor liquidez, que esto lo hemos tratado mucho. Y yo cuando siempre os he dicho que tenemos que operar en los horarios de mayor liquidez, yo siempre lo que os comentaba era que si sale una noticia, por ejemplo, los datos de los tipos de interés de Estados Unidos siempre se publican después de conocer, bueno, mejor dicho, después de que se haya cerrado el mercado europeo. Entonces, por muchos datos que se hayan publicado, si el mercado europeo está cerrado, que es el que mayor liquidez tiene, pues nos va a tocar esperar a que vuelva a abrir para poder operar ya a partir de ese momento. Ahí es donde también tenéis un caso muy claro. ¿Vale? Entonces, siempre operar dentro del horario habitual de operativa y por lo menos siempre se aconseja que tras la publicación de la noticia haya alguna vela de H1 que nos dé una confirmación en el análisis técnico, ¿vale? Si nosotros estamos haciendo un análisis técnico, necesitaríamos que la confirmación pertinente que nosotros estamos trabajando para poder operar se dé en H1. No antes, porque puede haber mucho ruido, puede haber mucho movimiento, entonces como puede haber mucho ruido, tenemos que evitar sobre todo ese ruido, ¿vale? Que se forme. El horario de publicación, como os digo, ¿vale? Esto vamos a ir viéndolo también en las siguientes clases, como vamos a estar viendo más análisis fundamental, no os preocupéis, pero el tema del horario es importante y luego, por supuesto, el tema de la vela de H1, ¿vale? No os vayáis a 15 minutos a esperar una confirmación porque el mercado a esas horas, si había una noticia económica, lo más normal es que esté completamente revolucionado y no nos va a ayudar nada el intentar adelantarnos o intentar entrar antes de tiempo. Es una locura, ¿vale? Nosotros necesitamos esperar siempre a que sea el horario de operativa y que la vela como tal se consolide, ¿vale? Que la vela como tal se confirme, porque pues eso ya os digo que también es muy importante. ¿Cuándo operar tras la publicación de la noticia? Ya lo hemos estado viendo, ¿vale? Veo que tenéis alguna duda. En nuestra región, mientras está la sesión europea comenzando la americana, por lo menos eso entendí, eso es, efectivamente, hasta el cierre de sesión europea. ¿Vale? ¿Cuándo hay más liquidez? En general, sí, cuando coincide la apertura europea con la americana, pero hay muchas veces que llega la apertura europea y hay muy buenas oportunidades, ¿vale? Pero siempre de manera objetiva, tener en cuenta, que lo hemos comentado muchas veces también, la sesión europea es la más importante a nivel mundial, la que más volumen de trading maneja y ese es el motivo por el que tenemos que operar en sesión europea. Ya nos venga mejor, nos venga peor, el mercado no nos va a preguntar cuándo nos viene mejor operar, obviamente. Así que tienen que ser siempre en los horarios de mayor liquidez, ¿vale? Eso es importante. Robin, me decías, para el próximo webinar me gustaría que mostraras un ejemplo de esa confirmación de H1. La voy a enseñar ahora, ¿vale? La voy a enseñar ahora porque ya os he dicho que vamos a ver un ejemplo en el dólar canadiense, luego lo he dicho hace un ratito, así que lo vamos a estar viendo, ¿vale? Lo tengo ahí preparado, así que vamos a ver ese ejemplo y según pues haya más ocasiones, obviamente vamos a estar viendo más. Lo tengo ahí preparado, enseguida vamos a estar conectando con él ahora mismo, precisamente, que ya hemos terminado la parte teórica, ¿vale? Voy a aprovechar para enseñar el dato que he dicho de empleo de Canadá para que veamos ese ejemplo. Vale, bueno, ahí tenéis un poquito los contactos, ya os digo, podéis contactar directamente, ¿vale? Si queréis decir, oye, pues es que quiero ver el vídeo más veces porque necesito seguir repasándolo, podéis contactar directamente a TICNIL para que os puedan hacer llegar la manera de poder ver ese webinar, ¿vale? También, para que lo tengáis en cuenta, porque sé que algunos lo queréis ver, es lógico, además también os va a ayudar mucho a repasar más todavía.
Vale, chicos. Entonces, a ver, darme un momento que voy a compartir la plataforma ya mismo con vosotros. Y el ejemplo era precisamente el gráfico del dólar canadiense, que es el que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Vale, vamos a ver un ejemplo. Como sabéis, además, el motivo por el que he elegido el dólar canadiense es precisamente porque teníamos hoy la noticia de los datos de empleo de Canadá, que por cierto han sido datos bastante positivos. El dólar canadiense, a ver, lo voy a poner un poco por encima, ¿vale? A grandes rasgos, ya sabéis que luego hay que hacer un análisis más en profundidad y demás, pero bueno, yo os voy a colocar ahora lo que podría ser más destacado. Teníamos una proyección alcista, ¿vale? En el gráfico del dólar canadiense. Entonces, ha tenido una anulación hace poquito, hace relativamente poco tiempo. Como podéis ver, una caída que se había estado formando por parte del mercado y el gráfico había poco a poco comenzado a mostrar impulso alcista, ¿vale? Que es lo que vemos aquí. ¿Qué ocurre? Claro, yo a raíz de este impulso alcista, nosotros obviamente en lo que tenemos que pensar es decir, bueno, pues oye, si tengo un nuevo impulso alcista, puedo aprovechar operaciones en el mercado en compra. ¿Qué es lo que nos puede preocupar así de primeras? Pues lo normal es que lo que nos pueda preocupar así de primeras es, oye, que tengo una noticia de esos datos de empleo, entonces siempre cabe la probabilidad, ¿no?, de que a lo mejor los datos de repente sean un disparate, salgan datos que puedan preocupar al mercado y el precio se pueda dar la vuelta. Entonces, en ese tipo de casos, lo único que podemos hacer es esperar, decir, vale, bueno, pues voy a esperar a que se publique el dato para poder corroborar que efectivamente el mercado puede continuar con ese impulso alcista, que puede seguir subiendo, puede ser capaz de continuar con esa subida. Aquí podemos verlo muy claro, ¿vale? El dato que se ha publicado de Canadá, vale, dar un momentito, voy a intentar que se vea aquí, ha sido esta bajada que veis aquí tan fuerte. La clave que necesitaba hoy era a ver si se podía superar este nivel, que es el 1,3486. Claro, fijaros, nos encontramos en esta situación en la que comprobamos que cuando se va a publicar la noticia, estábamos aquí, en esta zona, ¿vale? Lo voy a colocar de esta manera para que lo podáis ver bien. Estábamos aquí en esta zona, ahora lo pongo en H1 porque ya os he dicho que este tipo de confirmaciones es mejor en H1 y vemos que sí, han salido datos muy buenos de Canadá y dices, joder, pero sí, salen datos buenos de Canadá, la primera reacción es que el dólar caiga para que el dólar canadiense se fortalezca. Pero aún así es que ni siquiera saliendo datos positivos del dólar canadiense, este mercado ha conseguido cambiar de tendencia, sino que fijaros que lo que ha ocurrido en esta situación es que el gráfico, a pesar de esa caída inicial, nos ha mostrado que el dólar sigue teniendo fuerza. ¿Qué hemos hecho? Hemos esperado, vemos que efectivamente la reacción del mercado tras conocer esa noticia en H1 es de imposición alcista. Y esto lo que nos empieza mostrando es que a pesar de esa bajada, a pesar de esos datos negativos, positivos que se han publicado por parte de Canadá, el gráfico sigue teniendo fuerza suficiente como para poder ser capaz de seguir subiendo. Vale, aquí es donde tendríamos una confirmación en la que nos indica que a pesar de esa noticia, el mercado nos puede confirmar ese impulso alcista. No, pues, no sé, ya ha estado, esto lo estuve comentando, por ejemplo, antes del 1,351, que es un nivel importante, ¿vale? Sería como la siguiente zona que está ahí muy cerquita. Y luego ya al final es básicamente eso, seguir con el análisis técnico, ¿vale? Estamos esperando a ver que salga una noticia, a ver la reacción que tiene el mercado. Vemos que a pesar de ser un dato positivo para Canadá, el gráfico no es capaz de hacer cambio de tendencia y eso nos deja claramente pues viendo que el dólar tiene más fuerza que el dólar canadiense a pesar de esa noticia. Luego estaremos pendientes mañana de los datos que se tienen que publicar, la tasa de empleo en Estados Unidos, las nóminas no agrícolas también de Estados Unidos, porque al final es una noticia que ya sabéis es de alto impacto, es a título genérico, así que es una noticia que obviamente pues también puede tender a generar bastante movimiento y que nosotros, por supuesto, pues tenemos que vigilar también muy de cerca. ¿Vale? Pero bueno, es un dato importante. Aquí, por ejemplo, podéis ver un caso, ¿vale? Iremos viendo más cosas y ya os digo que como la siguiente clase que tenemos también es de análisis fundamental, vamos a ir complementando con más información. Por cierto, deciros una cosa, ¿vale? Que no se me olvide que lo he dicho antes que lo iba a comentar y todavía no lo he dicho. Ahora veo si tenéis alguna duda, pero recordad que mañana desde TICNIL en Facebook y en YouTube vamos a tener una sesión en directo y ahí vamos a seguir trabajando más cosas, ¿vale? No es sesión formativa, ya es
análisis, vamos a estar con los gráficos en directo, voy a ir seleccionando aspectos importantes que quiero trabajar con vosotros en el mercado, ¿vale? Así que en directo, en cualquiera de los dos canales, vais a tener la posibilidad de verlo para que lo sepáis, ¿vale? Para aquellos que queráis aprovecharlo, que queráis estar también, para que podamos seguir viendo más información. Vale, voy a ir viendo dudas. ¿Cómo puedo ver el webinar de nuevo? Me preguntaba Daniel. Recordad escribir a TICMIL, ¿vale? Escribir a TICMIL para poder solicitar que os puedan mandar el webinar para que lo podáis revisar, que lo podáis ver las veces que necesitéis. Gina, me decías, tenemos 6 horas de diferencia con Europa. Tendremos que operar como a las 3 o a las 4 de América Latina, entonces para operar con la sesión europea. Bienvenida, Gina, al trading. Es así. Es decir, como os digo, el trading nos va a decir, oye, ¿a qué hora te viene bien operar? ¿A qué hora te viene bien hacer trading? Es lo que hay, ¿vale, chicos? Tenemos que operar con los horarios de mayor liquidez. Va a haber veces que nos venga mejor, otras veces que nos venga peor, pero nosotros tenemos que trabajar con liquidez. ¿Vale? Por desgracia no viene, como se reía Gina, pero es que es así, es que por desgracia no viene el mercado a decirnos, venga, a ver, cuéntame tus horarios de trabajo, tu plan de dormir, cómo te viene mejor. Es lo que hay, ¿vale, chicos? No queda otra. Vale, ¿a qué hora? Mañana viernes es a las 2, hora de España. Va a ser 20 minutos antes, muy probablemente, con lo cual más o menos en torno a las 2 menos 20, más o menos, ¿vale? Si conectáis en TICMIL sobre esa hora, ahí estaremos en directo, ¿vale? Y ya iremos repasando un poco y preparando las expectativas de cara a cómo se presenta el mercado para la próxima semana, porque ya sabéis que la próxima semana seguiremos teniendo trading en directo, seguiremos teniendo análisis y tenemos que estar actualizándonos muy bien en todo momento para ver cómo tenemos que ir trabajando, ¿vale? Importante. La mayor liquidez no es en el periodo en el que están la sesión americana y la europea a la vez. También cuando abre la sesión europea, recordad lo que os he comentado, la sesión europea maneja el 35% del volumen total del mercado, mientras que la sesión americana es el 20%. ¿Vale? La sesión europea, desde apertura de sesión europea hasta el cierre de sesión europea, se pueden presentar oportunidades que se pueden trabajar en cualquier momento. ¿Vale? Dentro de ese horario nosotros vamos a poder operar porque la liquidez que tenemos es lo suficientemente aceptable como para poder hacerlo, ¿vale? Dentro de ese horario, sin problema. Vale, chicos, bueno, no sé si tenéis alguna duda antes de terminar. Gracias a ti, Richard, por tu mensaje, un placer. ¿Cuándo es la próxima sesión? Nos preguntaba Luis. Vale, la próxima sesión que nos lo había chivado nuestra compañera Gina, también por ahí, nos había dicho que es el día 20, el 20 de abril, ¿vale? Entonces, no obstante, ya lo sabéis, a ver, si os habéis inscrito, ¿vale? Tenéis ahí el calendario con todas las fechas también para que lo tengáis bien programado y demás. Gina, me decías qué liquidez tiene la sesión asiática. Pues fijaros, depende, claro, si es el mercado chino, japonés, pero para que os hagáis una idea, una media del 5, 6, como mucho 8%. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de lo que es la liquidez en sesión asiática y por eso nunca se aconseja operar en sesión asiática, porque el riesgo es demasiado grande y la liquidez es muy pequeñita, es decir, es muy, muy difícil operar o sacar una buena rentabilidad si queremos operar en sesión asiática. Vale, entonces, bueno, chicos, Alfredo me pregunta por las redes sociales, recordad, ¿vale? Mañana vamos a estar en directo en TICMIL en Facebook, TICMIL Español en Facebook y también vamos a estar en YouTube. Vale, así que ahí nos estaremos viendo. Además, justamente lo vamos a ver todo antes de los datos de empleo de Estados Unidos, con lo cual iremos preparando ahí el panorama fundamental a tener en cuenta, ¿vale? Para poder verlo. Giancarlo me preguntaba a qué hora abre la bolsa europea. Abre a las 9 horas de España. Gracias, Martín. También un abrazo. Gina, eso es, nos vemos el próximo 20 de abril. Así que chicos, bueno, aunque nos vamos a ver mañana, ya lo sabéis, que tenemos esa sesión, que vamos a seguir repasando todo. Desearos que tengáis un buen fin de semana, una buena Semana Santa, pero bueno, ya mañana os lo deseo porque ya sabéis que mañana vamos a estar en el directo también. Así que chicos, mañana nos vemos con la nueva sesión de trading, ¿vale? Seguimos con los análisis y seguimos con muchas más cosas. Así que os mando un saludo para todos y que os vaya muy bien.